Continuamos en el Congreso Nacional de Mercadotecnia 2026 y ahora con nada más y nada menos que una gran personalidad de la comunicación seria de este país, el controvertido, querido Eduardo Ruiz Gili. Gracias Qué por amable dedicarnos un eres. ratito. Elogios inmerecidos, Te pero escucho gracias. todo el tiempo. Qué paciencia. Y te debo decir que no se lo debes solo a Álvaro, a quien yo sé que te acompaña mucho ya en este proceso, sino a ti, porque creo mucho en lo que haces en la Qué comunicación. amable eres. Y no es amabilidad, eso es una realidad. Y a este respecto, con la seriedad con la que tú abordas el micrófono, te tendría que preguntar, en el mundo que estamos metidos, donde el marketing permite que espacios como el tuyo salgan al aire, tenemos una cantidad de ruido generado por inteligencia artificial, pero de ruido también generado por influencers que de repente se volvieron los amos de las noticias, etcétera. ¿Cómo combate una silla tan seria como la tuya, hablando de cosas como geopolítica, como la situación nacional? ¿Cómo combate la información cruzada que no solo suele ser imprecisa, sino que además muchas veces no tiene ningún sentido? ¿Cómo lo haces, Eduardo? Mira, tú te estás refiriendo obviamente a la emergencia de las redes sociales. Exacto. En donde cualquier persona hoy tiene el privilegio de dar una opinión, que puede ser fundada o infundada. Pero dentro del periodismo mexicano también ha habido muchas opiniones infundadas, corrompidas durante décadas. ¿Cómo lo combates? Yo no sé si lo combates. Hablando en términos de mercadotecnia, te tratas de posicionar como una voz que puede tener más credibilidad, que usa más argumentos y que el público que quiere argumentos te va a aceptar a ti. El público que quiere información vía TikTok, moviendo un dedito, mira que está la información, y se informa en un reel de 10 segundos, yo no puedo competir contra eso. Claro. Sí entro a redes sociales. Grupo Fórmula, donde yo estoy, es muy agresivo en redes sociales. Claro. Y mucha gente me ve a mí en YouTube de Fórmula y en las redes de Fórmula. En el propio podcast que luego se genera de tu programa. Sí, es increíble, ¿no? Yo voy a arrancar mi propio podcast en mis canales. Qué bien. Pero es lo que nos tocó vivir. Ya no vamos a regresar al pasado. Hoy cualquier persona es comunicador. Antes eran unos cuantos privilegiados que trabajaban para los grupos de poder. Por tener un periódico, una revista o una estación de radio y televisión, eras un grupo de poder. Claro. No cualquier güey lo tenía, sí, ¿no? Claro. Entonces ahora cualquiera. Y de repente ves cosas con mucho sentido. Yo en el programa que hago en Fórmula, 2 minutos después de que en cada corte estamos en YouTube. Y verás las cosas que me mandan, ¿no? Yo siempre les digo que también mando saludar a sus mamás, pero de repente llegan cosas muy sesudas, muy inteligentes. Claro. Es la especie humana, que siempre ha sido igual, claro. pero a todos tenemos oportunidad de hacernos escuchar. Claro. Que nos quieran escuchar es otra cosa, porque hay gente que está lanzando mensajes en X y tiene 10 seguidores. Claro. Son sus 10 seguidores. Claro. Esta diversidad es la que hace de esto un lugar fantástico. Es un lugar, no sé si fantástico, creo que lo hace un lugar peligroso, pero es lo que es. Claro. Y no lo vamos a rechazar, y así es. Y cuando tú dices que yo soy formal, trato de ser formal en mi información. Serio. Pero trato de no ser serio en mi participación. Exacto. No, tienes eso, afortunadamente rompes con muchos esquemas y hablas como auténticamente quieres hablar, lo cual yo aprecio muchísimo cuando un comunicador tiene que decirnos las cosas. No quiero pontificar, digo las cosas como son, exactamente. Y como yo las digo, porque hay otros que a veces pontifican. Claro. También hay gente que les gusta que les pontifiquen. Hay quien le gusta ese estilo. Hay de todo. Claro, la formalidad, exacto, todo depende del oído. Cierto. ¿No? Oye, no sé si existe el término, pero acabas de poner algo en la mesa que además es muy actual y que no puedo evitar mencionar. Corrupción informativa. A lo mejor me lo estoy inventando yo en este momento en término, pero ¿qué tan grave es en la comunicación que tenemos hoy en México la corrupción informativa? ¿Qué tanto es real? ¿Qué tanto está influenciado? ¿Qué tanto cubre o qué tanto descubre? ¿Cómo estamos enfrentando esta versión de noticias que además vemos todo polarizado? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué es lo que tú sientes al respecto, Eduardo? La industria periodística de México siempre fue corrupta. No nos hagamos tontos.
Los periódicos vivían de la publicidad gubernamental, los periodistas chayote vivían famoso. del chayote, de la ayuda gubernamental, la radio y la televisión vivían de eso. O sea, si tú eras el columnista de finanzas de un periódico, el periódico no te pagaba, pero cada anuncio que metía la Secretaría de Hacienda a un banco, te daban la comisión de vendedor sin levantar un dedo. Después había otros que iban a pedir apoyos, viles extorsiones. Es una extorsión. O sea, cobraban por no hablar mal o cobraban por hablar bien. Todavía lo hacen, no nos hagamos. Dentro de la misma mañanera hay De todo. de todo y hay personas que cobran por hacer una pregunta con cierto sesgo e intención a la presidenta de la República. Una pregunta cómoda. 100, 200 mil pesos por pregunta, ¿eh? Una lana. Entonces, hay una gran corrupción en México, en los medios, porque los medios siempre vivieron del gobierno federal y de los gobiernos estatales y algunos hasta de los gobiernos municipales. ¿Cómo te explicas que haya 20 y tantos periódicos en la Ciudad de México? ¿Quién los lee? No, es impensable. No, es impensable. Cuando llegó Fox, yo dije, México se debería quedar con 2 periódicos generales y uno de economía y ya. No, pero Fox siguió con esta costumbre de seguir apoyando a los medios. Claro. ¿Para qué? Para que hablaran bien de él. Y así es. Claro. Hasta que llegó López Obrador y mandó al carajo a todos. Y se volvió muy selectivo en dar publicidad a medios que efectivamente tenían audiencia. Claro. Y lo sigue haciendo la presidenta Sheinbaum. Claro. No hay nada nuevo, México es así, siempre digo México es así, me gusta como es, no, pero México es así. Tú conoces colegas nuestros, son multimillonarios, archimillonarios, que no te lo explicas por el sueldo que les puede haber pagado un medio de comunicación. No, eran ingresos extraordinarios y por fuera, pero así es. Ha cambiado un poco, creo que ya no es tan fácil ir a pedir ayudas, Claro. porque los municipios ya no tienen tanta lana, los estados tampoco. Entonces ya, yo conozco uno que acaba de morir hace un par de años, que era súper chayotero, y esto me lo platicaba un gobernador. Llegó este cuate y me pedía 100,000 pesos. Dije, no hay. Bueno, 70, no hay. Ya de cuates. 50, acabó aceptando 5,000. Pues ahí le traía su Rolex y todo, bueno. Se le acabó el 20 y yo creo que por eso murió. Del coraje Del o de la coraje. falta de ¿No? facilidades. Sí, algo así. Claro. Entonces, ha variado afortunadamente. Hay muchos periodistas que usan su poder para hacer negocios, tienen sus negocios, lo cual está bien. Si están haciendo negocio y compiten con todas las de la ley, usan su influencia tal vez para abrir una puerta, Claro. para apresurar un trámite. Pero eso lo hace un empresario también. No debería ser, pero es. Oye, a ti que eres un comunicador de una sola pieza y que sé que además no tienes empacho en llamar a las cosas por su nombre, ¿hay algún tema que digas, no quiero hablar de esto o me aburre ya hablar de esto? ¿Qué Mira, hay en la mesa que no te guste? todo lo que sea noticioso y trascendente me interesa, pero por ejemplo, si quiero hablar de la banca mexicana que da un servicio pésimo, no menciono un banco en particular, porque son muy vengativos, Claro. pero hablo genérico. Claro. Me aburre hablar de deportes, Bien. que creo que es como que el opio No te veo ahí. del pueblo. Claro. Tuve un programa deportivo de altísimo rating ahí por los, principios del 20, se llama Fórmula Deportiva. No lo tengo en el radar. ¿Tú estabas en Fórmula Deportiva? Yo era el conductor. Debe ser porque siento esta propia versión que tú tienes. Sí, era en Fórmula Deportiva. Yo sé que se pelearon mis comentaristas. Muy bien. Ángel Fernández iba una semana por el coraje, Fernando Marcos iba otra. Ya se murieron casi todos. Y lo hacía yo muy bien, sin saber el tema, porque a mí el tema, lo que me gustaba del programa, era interacción entre una bola de sabelotodos. Porque cuando les preguntabas algo que no fuera fútbol, Se empezaban a balear tap. no sabían nada. Tap, claro. Bueno, había uno que sabía mucho de béisbol y de Fox y de box, pero, en fin, pero hay temas que dices, yo no hablo todos los días de delincuencia como algunos colegas, que en la mañana el tema es la delincuencia. Bueno, tu especialista te nota roja. A mí me gusta hablar de economía, cómo va la economía, qué hay que fijarnos, qué no hay que fijarnos. Me gusta hablar de política, pero no el chisme político. La realidad. La realidad y qué está pasando, ¿no? Ya hay para todos.
tengo mi chismógrafo político en el programa, tengo mi analista de mercados, que es Álvaro. Claro. O sea, tengo un equipo extraordinario. Claro. Estoy buscando siempre mujeres que quieran participar porque o se han casado, se han enfermado, se han ido, no pudieron con las dos chambas, pero ahí está abierta la invitación. Qué bien, muy bien, pues hay que pasar esa invitación y la vamos a poner cuando tengamos publicado el podcast. Y por último, Eduardo, aprovechando de tu generosidad, a este No evento... es generosidad. A este, por tu favor. el tiempo es generosidad. Es que los mexicanos somos de un rollero, ¿verdad? Es un honor estar contigo esta tarde. Pues sí, sí es ¿no? un honor, la verdad. Pero fíjate, a este evento vienen muchos aspirantes a comunicador. Muchos futuro, jóvenes, sí. Mucha gente joven que quiere ocupar una buena silla delante de un micrófono en un lugar serio en el futuro. Si tú tuvieras que dar 1 o 2 consejos a esta gente que quiere ser un comunicador serio y rígido y disciplinado, ¿cuáles serían esos? Que lean mucho, porque la mayoría no leen. Exacto. Que lean historia, mucha historia de México y mucha historia mundial para explicarse lo que está pasando hoy. Importantísimo. ¿Ok? Que lean mucha economía, Importantísimo no también. negocios y finanzas, No, economía. ¿Cómo funciona? Claro. Y libros sobre teoría política. Qué bien. ¿Ok? Hay muchas cosas muy interesantes, muy nuevas. Si no tienen tiempo para leer, es que un audiolibro, yo en mi coche siempre Lo vengo, traes puesto, claro. siempre ahorita estoy escuchando un libro sobre cómo la inteligencia artificial amenaza acabar con Estados Unidos. Muy interesante. No sé si sea cierta la teoría del autor, Claro, pero el problema es que no leen, claro. ni mis contemporáneos leen. O sea, somos un país de poco lector. Efectivamente. Entonces, si tú lees y te quieres dedicar a esto, te va a ir bien. Si no lees, va a ser uno más del montón. Claro. También ten presente que cada vez va a haber menos oportunidades en este oficio, Claro. que no es una profesión, es un oficio Coincido. que se hace al andar. Entonces, tienen que empezar a ver cómo vamos a ser sustituidos muchos por la IA. O sea, la IA, yo uso mucha IA para escribir mi columna todos los días. Claro. Me ayuda a escribir. Es una herramienta. Es una herramienta, no la escribe, pero la escribo No, yo. no pero la hace por ti. la hace por mí y no la hace por mí. O sea, las instrucciones que yo le doy es lo que hace la diferencia. Sí, no tomarías el archivo y lo pasarías. No. Jamás. Tal vez me toma más tiempo La con, revisión. con IA que cuando no había IA, Claro. pero la presión de mi información y la construcción gramatical es mejor, Correcto, la verdad, correcto, ¿no? correcto. Pero los chavos de hoy tienen que entender que lo que ellos creen que es comunicación ya no va a ser. Las estaciones de televisión cada vez las ven menos. Los noticieros de radio y televisión cada vez menos. Hoy nos estamos yendo a las redes, al YouTube, al X, al Facebook. Por ahí está el asunto. Es correcto. Los 10 segundos de TikTok. ¿No? Entonces, si yo hiciera un TikTok, Claudia, di la verdad. Ya es noticia, ¿me entiendes? Es correcto, No, es correcto. no madrena, Claudia, no madrena. Exacto, exacto. Ya es noticia para la gente, que es Exacto. absurdo, ¿no? Así es. Estamos viendo una época de la no profundización en un país que nunca profundizó mucho. Los periódicos de México decían, somos nacionales. México nunca había un periódico nacional. Había periódicos de la Ciudad de México, mandaban 20 ejemplares a cada capital Claro, de estados, claro. decían, somos nacionales. Sí, claro. O sea, los periódicos han existido para servir el poder, para servirse del poder, también las estaciones de radio y televisión. Esto cambió mucho, hay que decirlo. Empezó a cambiar con Fox, empezó. Pero el cambio total fue con Andrés Manuel López Obrador, que yo le condeno y le critico muchas cosas, pero en eso hizo bien. La cosa es que ahora los periódicos pertenecen a grupos empresariales que usan el periódico para defenderse a veces y ya sabes, en fin, ¿para qué sigo? Personalidad del micrófono, Eduardo Ruiz Gili, Gracias. muchas gracias por tu tiempo, es un placer tenerte aquí, A tus saludarte. órdenes, se sigan ahí. Te veo estupendamente y estamos a tus órdenes para ayudarte con los micrófonos y con el equipo que Que necesites. sigan con Pedrote Marketing. Que siga jalando esto, que haya Ya. chamba, Eduardo. Siempre. Gracias por tu tiempo y continuamos en el Congreso Nacional de Mercadotecnia 2026 con Merca 2.0. Muchas gracias.